Hay un momento en la vida de toda persona en el que el suelo parece desaparecer bajo sus pies, una pérdida que no esperabas, una traición de alguien en quien confiabas, una noticia que cambia todo en un segundo, una decisión que tomaste y que ahora no sabes cómo deshacer, o simplemente ese cansancio interior que no tiene nombre, ese peso que cargas todos los días sin que nadie lo note. Y en esos momentos surge siempre la misma pregunta: ¿cómo sigo adelante? Algunos buscan respuestas en la motivación de un video, en una frase inspiradora, en la fuerza de voluntad, y no está mal. Pero hay algo más profundo que la motivación, algo que no depende de cómo te sientas hoy, ni de si tuviste un buen o un mal día, algo que sostiene incluso cuando todo lo demás se derrumba. Eso es la fe. No hablo de una fe de domingo, de una fe que solo aparece cuando todo va bien. Hablo de una fe que se convierte en la estructura misma de tu mente, una fe que cambia la forma en que interpretas lo que te pasa, la forma en que respondes al miedo, la forma en que cargas tus heridas. Quizás tú también has vivido algo así. Esa sensación de estar haciendo todo lo posible por mantenerte de pie y aún así sentir que en cualquier momento las piernas te van a fallar. Esa necesidad de parecer fuerte por fuera mientras por dentro hay una tormenta que nadie más ve. No estás solo en eso. Es más común de lo que parece y no tiene nada de malo sentirlo. Hoy quiero mostrarte 5 verdades que, cuando las entiendes de verdad, no solo fortalecen tu espíritu, sino que transforman tu mente. No son fórmulas mágicas ni promesas de que todo se va a resolver de inmediato. Son principios que, sostenidos en el tiempo, cambian la forma en que piensas, en que sientes, en que decides y en que te levantas. Porque la fe no es solo esperar que Dios resuelva tus problemas. Es aprender a pensar, a sentir y a sostenerte de una manera distinta, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Quédate hasta el final, porque puede que algo de lo que vamos a ver hoy sea justo lo que necesitas escuchar en este momento de tu vida. Todos, en algún momento, construimos nuestra estabilidad emocional sobre algo. El problema es que la mayoría de las veces construimos sobre cosas que no estaban hechas para sostenernos. Vivimos en una época que nos enseña, casi sin darnos cuenta, a construir sobre arena. Nos enseña que el valor de una persona se mide por lo que logra, por lo que muestra, por cuánto consigue, en cuánto tiempo. Nos enseña que la estabilidad viene de tener todo bajo control, de no mostrar debilidad, de resolverlo todo por nuestra cuenta. Y cuando la vida nos demuestra que el control absoluto es una ilusión, esa estructura se viene abajo con facilidad. Construimos sobre el trabajo, y cuando lo perdemos, sentimos que perdimos también nuestro valor. Construimos sobre una relación, y cuando se termina, sentimos que ya no tenemos motivo para seguir. Construimos sobre la aprobación de los demás, y cuando alguien nos critica o nos abandona, el piso se mueve por completo. Jesús habló de esto con una imagen muy simple. Dijo que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como alguien que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, soplaron los vientos, golpearon contra esa casa, pero no cayó. En cambio, quien escucha pero no construye sobre algo firme es como quien edifica sobre arena. Y en cuanto llega la tormenta, todo se desmorona. Nota un detalle importante. Jesús no dijo que la casa construida sobre la roca no iba a enfrentar tormentas. Dijo que esa casa no se iba a caer. La diferencia no está en si vas a sufrir o no, porque vas a sufrir. Vas a tener días difíciles, pérdidas, momentos de quiebre. Eso es parte de estar vivo. La diferencia está en si tienes algo firme debajo de ti cuando eso suceda. Piensa en la historia de Job, un hombre que lo perdió absolutamente todo:
sus bienes, sus hijos, su salud, y aún así, en su momento más oscuro, fue capaz de decir algo que parece imposible de pronunciar en medio del dolor: que el nombre de Dios seguía siendo bendito, incluso después de haberlo perdido todo. Eso no es resignación. Eso es una fe que ya no depende de las circunstancias para sostenerse. Muchas personas dicen que confían en Dios, pero en realidad su confianza está condicionada. Confían mientras todo va bien. En cuanto llega la prueba, empiezan a dudar, a quejarse, a preguntarse por qué. Y es comprensible, porque dudar también forma parte del proceso humano de fe. La duda no es lo opuesto a la fe. Muchas veces es el camino por el que la fe se profundiza, siempre que no nos quedemos atrapados ahí, sino que sigamos buscando. Algo similar se ve en lo que vivió el pueblo de Israel. Dios los había sacado de la esclavitud con señales asombrosas. Habían visto el mar abrirse ante ellos, habían comido un alimento que caía del cielo cada mañana. Pero en cuanto enfrentaron una nueva dificultad, su primera reacción fue el miedo, la queja, el deseo de volver a lo conocido, aunque lo conocido fuera la esclavitud. Es curioso cómo a veces preferimos lo familiar, aunque nos dañe, antes que lo incierto, aunque nos pueda liberar. Eso también nos pasa a nosotros. Hemos visto a Dios actuar antes, hemos vivido respuestas, y sin embargo, frente a una nueva prueba, actuamos como si nunca hubiéramos visto nada. Ahí está la primera clave para fortalecer tu mente: dejar de cimentar tu paz en lo externo y empezar a cimentarla en algo que no cambia. No se trata de fingir que las circunstancias no importan, ni de negar el dolor que sientes. Se trata de reconocer que, debajo de ese dolor, puede existir un fundamento que no se mueve. Cuando tu fundamento es Dios, tu paz ya no depende de que las cosas salgan como esperabas. Puedes perder algo importante y seguir de pie. Puedes recibir una mala noticia y no desmoronarte por completo. No porque el dolor no exista, sino porque ya no es lo único que te sostiene. Y con el tiempo, esa forma de sostenerte deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte, poco a poco, en la manera natural en que tu mente responde ante la adversidad. El miedo es uno de los enemigos más silenciosos de la mente. No siempre grita. A veces simplemente susurra dudas, te hace postergar decisiones, te convence de que es mejor no intentarlo, no confiar, no avanzar. Hay una escena en los Evangelios que ilustra esto de una manera muy clara. Los discípulos estaban en una barca en medio de la noche cuando vieron a alguien caminando sobre el agua. Era Jesús. Y Pedro, lleno de un impulso de fe, le pidió permiso para caminar también sobre el agua hacia él. Y lo hizo. Por un momento Pedro caminó sobre algo que, según toda lógica, debería haberlo hundido de inmediato. ¿Qué cambió? En el instante en que apartó su mirada de Jesús y la puso en el viento y en las olas, empezó a hundirse. Esa escena resume algo que nos pasa a todos. Mientras mantenemos la mirada en lo que nos sostiene, podemos caminar sobre lo que parecía imposible. Pero en cuanto enfocamos toda nuestra atención en la tormenta, en el problema, en lo que podría salir mal, empezamos a hundirnos también. El miedo no desaparece porque decidamos que ya no vamos a sentirlo. Eso no es realista y tampoco es lo que la fe promete. Lo que cambia es hacia dónde dirigimos la mirada cuando el miedo aparece. Quien escribió una de las cartas del Nuevo Testamento dejó una frase que vale la pena llevar contigo: que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Eso significa que el miedo paralizante no es lo que Dios diseñó para ti, no es tu identidad. Es una voz que puedes escuchar, pero que no tiene por qué gobernar tus decisiones. Algo parecido se ve en otra historia, contada desde un ángulo muy distinto. Antes de enfrentar a un gigante que todo un ejército temía, un joven pastor no se detuvo a calcular cuántas probabilidades tenía de ganar. No habló desde la inseguridad, sino desde la memoria de lo que ya había vivido. Recordó los momentos en que había sido protegido antes, y a partir de esa memoria encontró la certeza de que también esta vez no estaría solo. No estaba ignorando el tamaño del desafío que tenía enfrente. Simplemente había decidido no medir el problema por su tamaño, sino por el tamaño de aquello en lo que confiaba. Eso es algo que vale la pena recordar la próxima vez que el miedo aparezca. Muchas veces no se trata de que el peligro no exista, sino de qué es más grande en tu mente en ese momento, si el problema o la certeza de que no caminas solo. La segunda clave para fortalecer tu mente es esta. Cuando el miedo aparezca, y va a aparecer, no se trata de fingir que no existe. Se trata de decidir conscientemente hacia dónde diriges tu mirada. El miedo pierde su poder cuando dejas de alimentarlo con toda tu atención y empiezas a recordar que no enfrentas tus tormentas solo. Y aquí hay algo importante. La valentía nunca fue la ausencia de miedo, fue siempre la decisión de avanzar a pesar de sentirlo. No es que el miedo desaparezca, es que deja de tener la última palabra. Y eso, aunque no lo parezca, también es fe. Existe una idea equivocada bastante común. Pensar que tener fe significa nunca sentir ansiedad, nunca preocuparse, estar siempre tranquilo de forma automática. Y cuando eso no sucede, muchas personas sienten que están fallando, que su fe no es suficiente. Vivimos además en un tiempo que nos ha acostumbrado a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas, resultados visibles en poco tiempo. Y cuando oramos por algo y la respuesta no llega de inmediato, es fácil empezar a dudar, a pensar que tal vez no fuimos escuchados. Pero la paz de la que hablamos aquí no tiene que ver con la velocidad de la respuesta. Tiene que ver con la calidad de la confianza mientras esperamos. Pero la fe no es una fórmula mágica que elimina la preocupación. Es una práctica diaria, una elección que se repite muchas veces en el mismo día, de confiar incluso cuando no se entiende lo que está pasando. Otra escena, también en una barca, ayuda a entender esto. Jesús y sus discípulos navegaban cuando se desató una tormenta fuerte. Los discípulos, expertos pescadores, entraron en pánico. Pensaron que iban a morir, y mientras tanto, ¿qué hacía Jesús? Dormía. No porque no le importara, sino porque su descanso no dependía de que la tormenta desapareciera. Dependía de saber quién tenía el control. Ahí está una de las diferencias más importantes entre la ansiedad y la paz que da la fe. La ansiedad nace cuando ponemos toda nuestra energía en intentar controlar cosas que en realidad no podemos controlar. Nos preocupamos por el mañana, por cómo se va a resolver tal situación, por lo que podría salir mal, y en ese intento agotador de controlarlo todo, se nos olvida que hay alguien que ya tiene el panorama completo. Existe una frase, escrita en una carta antigua, que sigue siendo profundamente actual: que no estemos afanosos por nada, sino que en toda oración presentemos nuestras peticiones, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestra mente. Fíjate que no dice que el problema desaparecerá de inmediato. Dice que esa paz guardará tu corazón mientras el problema todavía está ahí. Es una paz que no depende de que todo esté resuelto. Por eso se describe como una paz que sobrepasa el entendimiento, porque no tiene lógica para el mundo.
Es la paz de poder dormir tranquilo cuando todos a tu alrededor están agitados. Es la paz que te permite respirar, incluso en medio de la tormenta. Piensa por un momento en esto. Si supieras con total certeza que aquello que tanto te preocupa ya tiene una solución en camino, ¿seguirías con la misma ansiedad? Probablemente no. La paz no llega cuando vemos la solución delante de nosotros. Llega cuando confiamos en que existe, aunque todavía no podamos verla. Esto no significa que la preocupación desaparezca de un día para otro, ni que dejar de sentir ansiedad sea tan simple como decidirlo una sola vez. Es, más bien, una práctica que se repite. Cada vez que la ansiedad vuelva a tocar la puerta, la fe tiene que ser la respuesta que se levanta a abrir. Es un ejercicio constante de recordar, de hablar contigo mismo en los momentos difíciles, de traer a la memoria todo lo que ya se ha sostenido antes en tu vida, aunque en su momento pareciera imposible. La tercera clave es esta: deja de buscar paz únicamente en que las circunstancias mejoren. Aprende a entregar tus preocupaciones una y otra vez si hace falta, y permite que esa paz que no depende de ti sea la que sostenga tu mente. No es debilidad necesitar repetir esto varias veces al día. Es más bien una forma de entrenar la mente para que poco a poco vuelva con más facilidad a ese lugar de calma. Hay momentos en la vida en los que tenemos que decidir, y la forma en que decidimos puede marcar el rumbo de los años siguientes. Algunas decisiones son pequeñas, otras son enormes, y aquí está uno de los mayores riesgos: tomar decisiones grandes basadas en emociones que, por su propia naturaleza, son pasajeras. Lo que hoy sientes con fuerza puede cambiar mañana. Hoy puedes estar lleno de motivación y en una semana sentir que ya no tienes energía para nada. Hoy puede dominarte el enojo y decir algo que después te cueste reparar. Hoy la ansiedad puede empujarte a decidir con prisa algo que merecía más calma. Las emociones no son malas en sí mismas, son parte de cómo Dios nos diseñó. El problema aparece cuando dejamos que sean ellas, y no la fe, quienes tomen el volante de nuestras decisiones. Existe una expresión que resume esto de una manera hermosa: caminar por fe y no por vista. Es decir, no decidir únicamente según lo que vemos o sentimos en el momento, sino según lo que sabemos que es correcto, incluso cuando la emoción del instante apunta hacia otro lado. Imagina lo que habría pasado si algunas de las figuras más importantes de la fe hubieran decidido solo según lo que sentían. Si el miedo hubiera sido quien decidiera, muchas historias de liberación, de valentía y de propósito jamás se habrían escrito. No es que esas personas no sintieran miedo o inseguridad, es que no permitieron que esos sentimientos fueran los que tomaran la decisión final. Esto no significa ignorar lo que sientes, ni reprimir tus emociones como si no importaran. Significa aprender a hacerte una pregunta antes de tomar una decisión de peso. ¿Estoy decidiendo desde el miedo o desde la confianza? ¿Estoy actuando por enojo o con sabiduría? ¿Elijo este camino porque es el correcto o simplemente porque es el más fácil en este momento? La cuarta clave es esta: aprende a decidir con fe, dejando que las emociones acompañen el camino, pero no que lo dicten. Cuando filtras tus decisiones a través de la confianza en Dios, y no solo a través de lo que sientes en el momento, empiezas a vivir con menos arrepentimiento y con mucha más paz. No es que dejes de sentir, es que dejas de obedecer ciegamente a lo que sientes, y eso, aunque no lo parezca, también es fe. Existe un tipo de dolor distinto a los demás, el dolor de sentir que ya fallaste, que ya perdiste tu oportunidad, que el daño que viviste o que causaste no tiene reparación posible. La historia de José es una de las que más habla de esto.
Dios le había dado un propósito, un sueño, algo grande para su vida. Pero antes de ver ese sueño cumplido, José atravesó algunas de las peores experiencias que alguien podría imaginar. Sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron. Fue acusado injustamente. Pasó años en una prisión sin haber hecho nada malo. Si alguien tenía motivos para llenarse de amargura, para dejar de confiar, para pensar que Dios lo había olvidado, era él. Y sin embargo, algo en su interior siguió sosteniéndose, no de un día para otro, no sin dolor, pero siguió. Y al final, lo que parecía una serie interminable de pérdidas se convirtió en el camino exacto que lo llevó al lugar donde podía cumplir su propósito. Esto no significa que todo dolor tenga una explicación clara, ni que debamos buscarle un sentido inmediato a cada pérdida. Hay sufrimientos que simplemente duelen, y está bien reconocerlo, sin necesidad de explicarlos ni de encontrarles un propósito inmediato. Pero sí significa algo muy importante. Las pruebas que atraviesas no son necesariamente el final de tu historia. Otra historia habla de esto desde un lugar distinto, la de un hombre que caminó muy cerca de Jesús, que fue testigo de momentos extraordinarios y que, sin embargo, en el momento de mayor presión, negó conocerlo. No una vez, sino 3. Es difícil imaginar el peso de esa culpa después. Probablemente pensó que había arruinado por completo su propósito, que ya no había manera de regresar de algo así. Y sin embargo, esa misma persona, después, fue restaurada. No solo perdonada, sino puesta en un lugar de responsabilidad y propósito. Eso no borra lo que pasó, pero sí muestra algo que vale la pena recordar. Un error, incluso uno grande, no tiene por qué ser la última palabra sobre tu vida. El problema es que muchas personas se quedan atrapadas en la culpa en vez de aceptar que es posible levantarse. Se castigan a sí mismas, se repiten que ya no son dignas, que ya no hay una segunda oportunidad. Pero la fe no es solo creer que Dios existe, es creerle, incluso cuando lo que dice parece demasiado bueno para ser verdad, incluso cuando la propia conciencia insiste en lo contrario. Un versículo describe esto con una imagen sencilla, que aunque caigamos 7 veces, podemos levantarnos otra vez. Fíjate que no dice que la persona de fe nunca cae, dice que se levanta. Esa es la diferencia. La quinta clave para fortalecer tu mente es esta. Cuando sientas que todo se derrumbó, que cometiste un error demasiado grande, que ya no hay vuelta atrás, recuerda que la fe no es solo para los días en que todo va bien. Es, sobre todo, para los días en que sientes que ya no puedes más. Levantarte no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Significa decidir, una vez más, seguir confiando. Si llegaste hasta aquí, probablemente hay algo en tu vida en este momento que te está pidiendo una de estas 5 cosas. Un fundamento más firme, una mirada distinta frente al miedo, una paz que no dependa de que todo se resuelva, decisiones guiadas por la fe y no por la emoción del momento, o la fuerza para levantarte una vez más. Quizás no necesitas las 5 al mismo tiempo. Quizás hay una sola, justo la que escuchaste hoy con más atención, que es la que tu corazón estaba esperando. Date el permiso de quedarte con esa, de no exigirte resolverlo todo de una sola vez. La fe no te promete una vida sin tormentas. Te promete que en medio de ellas no estás solo. Y esa certeza, cuando realmente la haces tuya, no solo sostiene tu espíritu, transforma la manera en que piensas, en que sientes, en que decides y en que enfrentas cada día. No es que el dolor desaparezca, ni que el miedo se borre de una vez para siempre. Es que aprendes a caminar con ellos sin que sean ellos quienes decidan por ti. Y eso, aunque no lo parezca, es fe. Si este video te habló de alguna manera,
Te invito a quedarte un momento más en silencio antes de seguir con tu día. Pregúntate cuál de estas 5 claves necesitas trabajar ahora mismo. Y si quieres, cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber en qué parte de tu camino estás hoy y caminar un poco de ese camino contigo. Nos vemos en el próximo video.